Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, con esta situación del país que está compleja, realmente muy compleja. Muy compleja, doctor Enrique Cárdenas dice, yo digo, nada más ya con el término régimen totalitario, dice el resumen, vivimos la peor crisis política, sanitaria, económica de la historia moderna. De ese tamaño está México. Pues lamentablemente sí, son indicios, ¿no? Hacia un autoritarismo extremo, digamos, o que está acrecentándose todos los días, y por eso nos atrevimos a poner indicios de un régimen totalitario. Obviamente no se puede comparar ni con Hitler ni con Stalin, no se trata de eso, pero sí de la concentración de poder que está acumulando el presidente de la República, haciendo un país de un solo hombre. Por un lado, está debilitando las instituciones que podrían ser contrapeso, ha ido tomando cada vez mayor preeminencia incluso en el Poder Judicial, donde pues hay defensas, ¿no? Se está resistiendo, pero hay elementos como esto de la consulta para juzgar a los presidentes, donde claramente es un tema inconstitucional. Entonces, y la Corte se plegó, digamos. Sí. Entonces, hay muchos elementos, mucha preocupación. Está también la parte de las Fuerzas Armadas, que ponemos en el reporte, ¿no? Donde se puede cuantificar la cantidad de dinero que se les está dando al Ejército y a la Marina, haciendo tareas adicionales, incluso que normalmente son para los cuerpos civiles, y que esto pues va también conformando un panorama, un escenario de un régimen cada vez más autoritario. Un régimen cada vez más autoritario porque ha concentrado recursos económicos que son muy importantes. Segundo, poder porque ha ido sometiendo al poder judicial, porque tiene control en el poder legislativo con su bancada de Morena, y porque está utilizando a las Fuerzas Armadas en todo y para todo. Esto, pues sí es un régimen totalitario. Pues sí, por eso lo ponemos que va hacia allá, y falta uno más todavía, que es el ataque a los medios de comunicación, a personas que no piensan igual, que también hemos visto, ¿no? Entonces, todos estos elementos conforman este escenario que efectivamente se vuelve muy, muy, muy autoritario. Ahora esta situación que está sucediendo, bueno, apenas ayer y en los días previos, que obviamente esto último no viene en el reporte, pero que hay muchos más antes y que sí están reportados, el tema de la concentración efectivamente de los dineros, del poder de disponer de dinero en forma discrecional. Eso es un elemento que cuando ya uno hace la suma, ¿no?, de todo el dinero que se está agenciando para poderlo gastar como quiera, pues sí es muy complicado. Y si uno mete esto en una de las alertas que trae el reporte también sobre los programas sociales y cómo se están distribuyendo los siervos de la nación, en qué lugares, en dónde se están dispensando más recursos, uno empieza a ver que tampoco es precisamente donde hay más pobres. Y esto pues sí es también muy preocupante. No se están distribuyendo los recursos donde están los pobres, que sería la razón de estos programas y estos planes de apoyo a la sociedad. Así es. Entonces, digo, una parte claro que les llega, ¿no?, a mucha gente, pero si uno ve en términos de por ejemplo, cuánto es lo que cuántas intervenciones sociales, es decir, cuántos apoyos, por ejemplo, una persona de tercera edad, bueno, es un apoyo. Bueno, ¿cuántos de esos hay en relación a la población pobre en diferentes entidades de la República? Se ve que no necesariamente van ahí donde tenemos las necesidades más apremiantes. Entonces, eso también habla de que tiene una lógica diferente y que puede más bien acercarse a una lógica de tipo electoral. Eso también viene en el reporte, en una de las alertas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente así es. Este reporte que ustedes elaboraron, doctor Enrique Cárdenas, en la organización Signos Vitales, es un reporte que debe de estar en las manos de los partidos políticos, que son los que finalmente pueden lograr
establecer un contrapeso a este poder que ya casi es omnímodo, porque los ciudadanos no podemos hacer en realidad nada más que acudir a votar cuando los partidos nos entreguen una propuesta y un proyecto que nosotros logremos entender, sobre todo basado en esta información, donde los partidos nos expliquen con peras y manzanas hacia dónde nos estamos acercando, hacia qué abismo se está acercando México, con el riesgo, dicen, de que este régimen se continúe 6 años más. ¿Ustedes han tenido contacto con los partidos políticos? ¿Les han entregado este valioso documento? Mira, no directamente, lo difundimos con mucho, lo más que podemos, ¿verdad? De modo que los partidos y los políticos deberían de conocerlo, sus asesores por lo menos. Además lo distribuimos en inglés también, si es necesario, lo hemos reportado fuera de México. Sí. Y creemos que, bueno, con eso es suficiente. Realmente Signos Vitales no pretende hacer recomendaciones de política pública, sino más bien es de seguirle el pulso al país, es decir, seguir esos signos vitales que nos podrían estar diciendo qué es lo que está pasando. Y por eso es que no solamente tratamos temas económicos, sino también de tipo de gobernanza o del medio ambiente, sociales, ¿no? Y eso es lo que pretendemos. Pero sí, efectivamente, los partidos deberían de tener, o deben de tener ya esta información, pero bueno, pues ojalá la tomen en cuenta. En materia de salud, ¿cómo estamos, doctor Enrique Cárdenas, en estos signos vitales? Digo, ustedes lo que hacen es, si utilizo el símil de un electrocardiograma, ustedes lo que están haciendo es esto, ¿no? Una gráfica de dónde sube, dónde baja, dónde hay alta presión, dónde baja. ¿Es algo similar? Sí, es algo similar, digamos un check-up, ¿no? Lo que sería un check-up completo, no solo del corazón, digamos, sino de todo el cuerpo y de funcionalidades del cuerpo, es lo que estamos haciendo. Entonces, porque realmente tocamos cualquier aspecto de la vida nacional que sea de interés público, y lo que efectivamente buscamos es que en ese check-up pues encontremos qué es lo que está trabajando bien y qué es lo que está trabajando mal, y donde está trabajando mal, pues qué tan mal está trabajando, ¿no? Y eso es lo que tratamos de visualizar en estos reportes, que son trimestrales, y que normalmente están compuestos como de 2 partes, un reporte integral de cómo está el país, y después una serie de alertas sobre temas más específicos en donde entramos más a profundidad, para tratar de ver también esos puntos claritos de alerta, digamos, de advertencia, de donde tenemos que poner pues mucho cuidado. En este reporte, por ejemplo, también se toca el tema educativo, como el plan sectorial de educación salió en medio de la pandemia y ni siquiera habla de la pandemia el plan. O sea, no se toca siquiera el asunto de la pérdida de aprendizaje de los niños que estamos teniendo, que ese es un problema muy serio que también viene reportado, pero que todavía no tenemos suficientes datos en México. Sí. Hay datos ya en otros países, y en el próximo reporte estaremos profundizando en este tema. Imagínense, por ejemplo, en Bélgica, con 3 meses que estuvieron confinados los niños, en el año pasado, todos con internet, hicieron pruebas antes y después del aprendizaje de los niños, y perdieron alrededor del equivalente a 6,5 meses de escolaridad en esos 3 meses que estuvieron en cómputo. Imagínese usted ahora lo que lo que estamos perdiendo en términos de aprendizaje, niños que ni siquiera tienen cómputo, si acaso la televisión, y a veces ni siquiera la televisión para seguir las clases, sin un adulto que los guíe, etcétera, etcétera. Entonces, sí, el drama que se viene en términos de aprendizaje de los niños, pues los va a marcar. Es como una especie de generación COVID la que vamos a tener, en donde va a venir un atraso significativo de generaciones completas de mexicanos, ¿no? Sobre todo de los niños en las zonas sobre todo más vulnerables, más rezagadas, que es donde pues menos apoyos tienen para la educación. Así es que ese es un tema clave, y nos preocupó mucho que ni siquiera estuviera mencionado en el plan sectorial que salió en julio, ya en medio de la pandemia. O sea, ni siquiera eso lo tomaron en cuenta. Doctor Enrique Cárdenas,
En estos signos vitales, regresándonos al ejemplo del check-up, cuando uno se realiza un check-up, pues hablando de varones, pues le pueden decir, traes alto el nivel del antígeno prostático, tu presión está bien, triglicéridos pasan, etcétera. De estos signos vitales, de todo el panorama, de cada capítulo, de cada tema que tiene el país, ¿cuál es el más preocupante? Ya me comentó del tema de la educación, la nueva generación COVID, que yo diría, lo voy a decir así, niños burros, vamos a tener una generación de niños burros. ¿Cuál es el tema más delicado que puede tener en este momento el país, en este diagnóstico que hicieron? Bueno, yo creo que es múltiple, y eso es lo grave de es múltiple, sí. Por un lado, este tema de la gobernanza que ya comentábamos al principio, sí, ¿no? Un Estado que se vuelve cada vez más autoritario, donde estamos perdiendo libertades, donde ahora los militares son policías, y estos policías definen si te vas a la cárcel o no. O sea, esto último que acaba de salir, que pensamos es inconstitucional. ¿La Guardia? Lo de la Guardia Nacional, que puede decidir si tienes prisión preventiva o no, ¿no? Entonces te pueden meter a la cárcel, y no es la Fiscalía Autónoma, ni tampoco un juez, y eso pues sí está muy grave. Entonces, ese tema es muy serio de por sí. Segundo, la parte económica también tiene muchos, digamos, ya se vio ahora en agosto por el propio INEGI, lo que ya decíamos, de que iba a ser muy lenta la recuperación. Y va a ser muy lenta, simple y llanamente, pues porque la economía se dejó que la gente se empobreciera mucho, al no tener programas de apoyo para evitar que, por ejemplo, todos los trabajadores informales que no podían salir a trabajar por el confinamiento de marzo, abril y mayo, pues no tuvieran que pedir prestado tanto, y quedaron muy lastimados económicamente, salen a trabajar. Los datos que tenemos es que 2/3 partes, imagínese usted, 2/3 partes de los hogares tuvieron una reducción de ingresos en la pandemia, han tenido hasta ahora, 2/3 partes, y el monto de esa reducción casi llega al 50% en promedio. Entonces tenemos que prácticamente todo el mundo ha tenido una reducción de ingresos importante, o sea, mucha gente, y esto tampoco va a ayudar en el consumo. Pero sobre todo en la inversión, al no haber nueva inversión, que está totalmente desplomada, lo que significa es que en el futuro pues no va a haber actividad económica. Es decir, si tú quieres producir más adelante, pues lo que necesitas es invertir el día de hoy. Claro. Y eso ya no está sucediendo. Entonces vemos, viene también el reporte, una gráfica muy interesante en donde se ve cómo algunos países se van a recuperar el año próximo o en máximo en el 2022, pero sobre todo en el 2021, muchos países. En cambio México pues nos vamos a recuperar el 2026, por ahí, ¿no? Es decir, el nivel de ingresos de las personas, de actividad económica que había per cápita en 2018, no se va a lograr sino por ahí del 2026 a 2027. O sea, va a ser una década perdida. Entonces, en la parte económica, así está. Y en la parte social, pues también vemos un empobrecimiento generalizado. La pobreza por ingresos ha crecido tremendamente, y esto tampoco se va a recuperar, pues más o menos pronto. Entonces vemos que, y eso desde luego tiene repercusiones anímicas. Hay una ansiedad en una tercera parte de los adultos, tienen problemas de ansiedad ahora, y sobre todo también una pérdida en la seguridad alimentaria. Eso ya, estamos hablando de cosas graves, es decir, el miedo a no tener suficiente alimento, es, digamos, como está definido. Eso ha disminuido el porcentaje que está seguro que va a tener alimento del 48%, 50% hace 3 años, hace 2 años, y ahorita andamos en el 27%. Es decir, sí hay un problema fuerte también, incluso que empieza ya a rozar pues cosas esenciales como es la comida, ¿no? Entonces, por eso digo que es múltiple. Ojalá pudiera ser mucho más focalizada, pero realmente se trata de un problema mucho más serio y generalizado. Si volviéramos al ejemplo del check-up y del paciente, vamos a decir que el paciente es México. Si le revisamos entonces su análisis de sus resultados, diríamos que es un paciente
obeso, hipertenso, o sea, tiene comorbilidad y que si le pega poquito COVID, pues se muere. O sea, es un paciente con todos los males y que con cualquier contagio puede fallecer, porque pues no veo, por todos lados estamos mal. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, es como si un paciente efectivamente entra al check-up y le encuentran problemas respiratorios, y le encuentran problemas del corazón, y le encuentran problemas, tiene desviada la columna y genera problemas de movilidad, ¿no? Además tiene obesidad, tiene a lo mejor hasta diabetes. Entonces, sí es una situación donde es muy vulnerable. Al final de cuentas, el paciente es muy vulnerable y puede recaer pues en cualquier instante, ¿no? Ese sí es un buen símil, me parece. Sí, estamos mal entonces, y el tema es que, bueno, de cada uno de nosotros depende poder corregir esas desviaciones hacia lo negativo, pero hay un solo tomador de decisiones, y esas decisiones que se están tomando no son las correctas, no son las acertadas, no son las que pueden llevar a un país que venía, pues, digamos que si no muy bien, pues por lo menos no tan mal, como luego dicen, no tan mal estábamos, y no veo entonces cómo recuperar. Dice, habla doctor Enrique Cárdenas, habla ya de una década perdida, ya no estamos hablando de un sexenio, ya estamos hablando de una década. Sí, lamentablemente así está, efectivamente, eso es lo que estamos observando, y ahora con el el propio COVID, que no acaba de resolverse, que ya vemos que Europa está nuevamente en problemas que vienen para acá, desde luego, y que aquí, bueno, no hemos cedido ante eso, no ha cedido la pandemia, pues estamos en esa situación con tanta vulnerabilidad del cuerpo, y además con efectos externos como esto del COVID, que puede todavía pues fastidiar todavía más. Y lamentablemente la política sanitaria, la política contra la pandemia, pues tampoco la han modificado, teniendo enfrente el tamaño del problema. Tenemos ya más de 90,000 muertos registrados, que si uno ve el número de defunciones, actas de defunción en diferentes estados, dado por el propio gobierno, y algunas no, son estudios privados, se ve que la relación de muertos es como del 3-1. Sí. Entonces, nomás para darle una idea, este año del 2020 tendremos por lo menos 40% más fallecimientos que lo que normalmente se tiene en cualquier año. 40% más. Y la pandemia se va a convertir en forma directa o indirecta en la causa número 1 de muertes en el país durante este año. Ya digamos, ya es en este momento la causa número 1. Ya es la causa número 1. Sí, porque llevamos unos cuantos meses, ¿no? Por ejemplo, diabetes, creo que mueren 110,000 personas. Aquí traemos 90, por lo menos, que son más, pero en fin. Entonces, sí, ya traemos, ya es prácticamente la primera causa de muerte en el país. Incluyendo todo, incluyendo accidentes, homicidios, todo tipo de muertes va a aumentar 40% este año. Está aumentando 40% este año. Estamos mal. Y ya no, lo único que nos falta es ir a pagar el check-up, o sea, aparte. Bueno, además, sí, y depende en qué calle, en dónde vivan, ¿no? Ustedes son de Aguascalientes, están en una zona del país donde pues las cosas están menos complicadas que en otros. Vemos ahora el tema del federalismo fiscal, la queja, pues que efectivamente se reparten muy mal los recursos, etcétera. Y pues sí eso le está agravando, es un tema adicional, que por cierto sacamos en una alerta, no en este reporte sino en el anterior, en julio, referente justamente al federalismo fiscal, que ahora pues está pues muy en las páginas principales de los diarios y en los noticieros, ¿no? Con todo lo que ha pasado con la Alianza Federalista. Ustedes ya habían prendido las luces de alarma, ya le habían puesto el semáforo. Sí, ese lo traíamos viendo, que se venía fuerte, y ahora lo que vemos después de la salida de los gobernadores de la CONAGO en agosto, se veía que esto se iba a endurecer. Entonces, y pienso que va a seguir endureciéndose, y se va a convertir, es probable que se convierta en un tema electoral muy relevante, porque al final de cuentas
pues se está tratando de cómo se distribuyen los recursos que la gente produce, ¿no? Y si no se siente que hay justicia en eso, pues va a ser problemático. Pero sobre todo si no hay el diálogo entre las partes, pues se vuelve más complicado. Como en cualquier conflicto, ¿verdad? Si no se habla a la gente y se va mejor a las armas, pues ya estamos mal. Entonces, sí me digo, no porque ahora se va a ir a las armas, pero lo que voy es, realmente sí es lamentable que no haya ese diálogo ni esa apertura para poder tratar de llegar a un arreglo antes de que se convierta en un problema más serio. Lamentablemente vamos para allá. Así es, porque la política es eso, finalmente, la política es el arte decía el expresidente Carlos Salinas de Gortari, la política es el arte de conciliar las asimetrías. Y aquí no se están buscando el diálogo, la concordia, la unión, no hay diálogo, el diálogo está roto, simple y sencillamente no hay diálogo, y sin diálogo ni las parejas pueden transitar bien. Así es. Entonces, sí, doctor. Es correcto, ¿no? Es correcto, totalmente de acuerdo, así es la cosa. Bueno, pues malo, mire, ya me tocó. Ya no soy un jovencito, ya me aventé la crisis del 80 y qué, cuando la devaluación con José López Portillo, que a mí no me afectó, pero a mi padre sí lo traía de cabeza. A mí en lo particular como empresario me tocó la famosa devaluación del 95 que me dejó casi en la calle, y ahora me tocó el COVID con este señor. Dije, pues qué vida me tocó, a qué mundo vine a caer. Sí, caray. Pues estamos igual, yo también soy, sí me tocó el 82, el 94 y ahora esta. Sí, tremendo. Y mal para los niños, la generación COVID, porque ya se quedaron así, la generación COVID. Sí, esa lo vamos a ver en los próximos 20 años, ¿eh? O sea, sí viene hacia adelante, pero sí, lo que usted menciona es cierto. Hemos tenido también crisis y problemas, tenemos que saberlas resolver. Hoy tenemos un sistema que, pues, medianamente era, digamos, democrático, que está siendo amenazado gravemente y que sí necesitamos reaccionar, es decir, no podemos quedarnos con las manos cruzadas, me parece. Signos Vitales como organización, pues sí, simplemente da los datos, pero uno en lo personal, pues puede quizás pues hacer lo que piense que tiene que hacer sobre este tema, ¿no? No, pues es un gran trabajo lo que están haciendo, doctor Enrique Cárdenas, porque ese es parte de la contribución de la sociedad y más de las organizaciones, porque lo más difícil en México es organizarnos, trabajar en equipo. Lo que ustedes están haciendo es un trabajo muy valioso, muy loable, y ya depende de nosotros tomarlo en cuenta, nosotros como medio de comunicación difundirlo y que hagamos conciencia, porque el país no está bien. Le quito el nombre y el apellido a quien está allá en la silla, pero las cosas no están bien y necesitamos lograr un cambio, sin duda. Veníamos bien, pero algo se nos atravesó. Un mal viento ladrón nos vino a robar este país que venía trabajando. Pese a la corrupción y todo, que tendremos que erradicarla, pese a todo, las cosas no están bien. Quiero agradecerle, doctor Enrique Cárdenas, su tiempo, que nos haya compartido este estudio, aunque sea a la sana distancia, como estamos ahora en estos tiempos. Ya habrá oportunidad de que en alguna ocasión podamos realizar un programa allá con usted, pero quiero agradecerle y reconocerle este valioso documento que están publicando ya en su organización Signos Vitales. Pues muchísimas gracias a usted por darnos oportunidad de difundirlo. Y bueno, invitar a toda la gente que lo quiera ver, está en la página web, se baja libremente, se llama signosvitalesmexico.org.mx, y ahí se puede obtener el reporte, hay un resumen ejecutivo, en fin, para que ojalá lo vean. Todo es electrónico, y eso, o sea, cualquiera lo puede bajar sin problema. Y a la sana distancia, como nos están acostumbrando ahora. Pues sí, así es. Doctor, sí, le mando un abrazo, muchas gracias por tomarnos la llamada. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Es el doctor Enrique Cárdenas, presidente de la organización Signos Vitales.